con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. Bueno, y le damos la bienvenida al doctor Otoniel Bonilla, abogado, ex procurador adjunto y un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con quien estaremos conversando de diferentes temas vía telefónica de la República Dominicana. Saludos, doctor Bonilla, gracias por compartir este espacio De Primer Plano y con toda la diáspora y mucha parte allá de República Dominicana que están en sintonía en estos momentos. ¿Cómo se siente? Bien, buenas tardes para ustedes, saludos para la audiencia, tanto allá en Estados Unidos como aquí en la República Dominicana. Un saludo cordial para todo el panel y gracias por la conexión. Gracias, bienvenido. Gracias a usted por compartir con nosotros. Entrando de una vez en materia, dos leyes que han venido a regir lo que son los procesos electorales. La ley de régimen electoral, la 1519, y la ley 3318 de partidos. Si bien es cierto que han sido importantes, pero han tenido mucho escollo y muchos articulados que contravienen a la Constitución. ¿Qué tan importante desde su punto de vista ya como profesional han sido estas leyes para los procesos electorales de aquí en adelante? Bueno, fíjate, ciertamente, como tú señalas, a pesar de que han tenido ciertos escollos en su aplicación, esto surge porque es bueno ponerlo de relieve y de manifiesto. A raíz de la reforma constitucional del año 2010, se instauró y se inició un proceso de reforma en el régimen electoral y estaban pendientes de aprobación estas disposiciones que finalmente fueron adoptadas por el Congreso de la República. Que ambas legislaciones fueron propuestas, fueron iniciativas legislativas conforme al mandato de la Constitución, de la Junta Central Electoral, de la composición de la Junta Central anterior, no de la actual composición de la Junta Central Electoral, sí. Y fue introducida y reintroducida en varios momentos al Congreso de la República. Pero luego, por razones distintas, pero sobre todo por intereses grupales de los partidos políticos y fundamentalmente del partido oficial, del Partido de la Liberación Dominicana, de nuestro partido, donde se hicieron algunos cambios y se insertaron disposiciones que luego resultó ser que han sido contrarias a la Constitución. Y algunas otras, a pesar o aún que no hayan sido, establecido la inconstitucionalidad de estas disposiciones, han servido o han venido a dañar a la democracia interna de los partidos políticos. Es bueno resaltar que el Tribunal Constitucional recientemente declaró no conforme con la Constitución en el párrafo segundo, sí, párrafo tercero del artículo 45 en torno a que el Comité Central del PLD, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, y los órganos similares de otros partidos, o sea, la cúpula del partido era que tenía la facultad de escoger la modalidad y el padrón de electores para seleccionar a los candidatos de los distintos partidos, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, al Comité Central. Y fue lo que obligó al Comité Político, a pesar de la resistencia de un sector, a convocar al Congreso extraordinario que recientemente se celebró, la Asamblea de Delegados del Congreso, sí, que finalmente reformó los estatutos y lo adecuó a la ley de partidos. Esa es la dinámica que se ha venido dando, pero los plazos siguen corriendo y el partido está abocado a ese tipo a las decisiones que se derivan de ambas legislaciones. Ya usted con conocimiento amplio, lo que ya es la materia jurídica y constitucional, el PLD se ve con plazos fatales, como usted ha dicho, hay muchos procesos por medio. ¿Podrá el PLD adecuarse? ¿Aún tiene tiempo para poder cumplir con el mandato de estas leyes según lo establecido? Yo pienso que sí, el PLD tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Lo que está dañando al Partido de Liberación Dominicana, y es una aspiración y un reclamo de la militancia del PLD y la dirigencia intermedia, sobre todo, como que no se manifiesta en esta Asamblea de Delegados que he aludido,
es que se superen las diferencias internas que aún persisten, Sí. y que vayamos a un proceso de unidad sincera, porque es lo que garantiza la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Si eso se da, si se superan los escollos existentes y se supera la falta de confianza que se ha ido adueñando y aposentando lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en su alta dirección, entonces los plazos pueden ser cabalmente cumplidos. Ahora, si no se hace con un sentido de cuerpo, si se pretende imponer mayorías mecánicas que se tengan en las cúpulas del Partido de Liberación Dominicana, entonces no importa los largos o extensos que sean estos plazos y no podrán cumplirse. Porque el primer plazo que debe cumplirse es con decir que se respeta el mandato de la Constitución. Eso iba a decir, de la ley. ¿Podrá haber unidad dentro del PLD con una reforma constitucional? A eso quiero justamente referirme. O sea, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está garantizada, y la garantizan o la aseguran los dos fundamentales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que son el presidente Leonel Fernández, el presidente del partido, y el señor presidente de la República, el presidente Danilo Medina. En ellos dos descansa la unidad y cohesión del PLD. Ahora bien, existe una amenaza a esa unidad. Y he dicho en otros escenarios, y aprovecho este espacio tan escuchado para reiterarlo. Gracias. Decir lo siguiente: el único punto que amenaza con fragmentar, dividir, incluso no sabemos hasta qué consecuencias llevarnos al PLD y a la propia sociedad dominicana, es la amenaza sobre la reforma a la Constitución de la República. Si esta tarde, de manera, digamos, irrefutable, se deja un mensaje claro de que se respetará el mandato de la Constitución, que es justamente la Constitución del 2015, que fue impulsada por el Partido de la Liberación Dominicana, inicialmente propuesta por un sector del PLD que encabeza el presidente Danilo Medina, y que luego, en un acuerdo, un pacto del 28 de mayo de 2015, se acordó entre todos los integrantes del PLD impulsar la reforma constitucional, en la que se instituyó el modelo actual, que es de 2 periodos y nunca más. Pero para asegurar que esa disposición constitucional iba a ser cumplida, se estableció un transitorio, el 20º transitorio en la Constitución de la República, que expresa y taxativamente dispone que el actual presidente o el presidente de turno de aquel momento, 2012-2016, en caso de postularse o presentarse a una repostulación, no podía hacerlo en el siguiente periodo. O sea, en el siguiente periodo sería 2020-2024 y a ningún otro. Y así aconteció. Y hay que resaltarlo, porque escuchaba en la televisión a un importante dirigente del PLD, amigo nuestro incluso, decir que la reelección, quien la llevó al Partido de la Liberación Dominicana fue el presidente Leonel Fernández. Y lo motivó tan que incluso aún sigue convencido de que la reelección es el mejor modelo. Y nosotros decimos entonces en contrario. El modelo de reelección de 2 periodos y nunca más, instituido en la Constitución de la República, fue llevado justamente por el sector del presidente Danilo Medina. Y lo motivó tan bien y lo expuso de manera tan elocuente que llevó a que toda la dirigencia del PLD lo asumiera, nos convenciera de que es el mejor modelo, y tanto nos convencieron que seguimos entendiendo que es el único y verdadero modelo y el mejor para garantizar la alternabilidad en el poder, incluso que la nueva generación que está aguardando la oportunidad pueda en el futuro presentarse como candidato presidencial del PLD. Yo creo que es el mejor modelo, es el modelo que nos motivó a apoyar el presidente Danilo Medina y el sector que le apoya dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Se acogió el modelo propuesto por ellos, se adoptó en la Constitución de la República, se hizo firme esta disposición en los términos que he señalado, y por tanto, si se respeta ese modelo que impulsó el presidente Danilo Medina, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está garantizada.
Doctor, un saludo muy especial, John San de este lado. Muy de acuerdo con usted en este comentario, porque ese es el modelo de la cuna de la democracia, que es Estados Unidos. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, una figura de democracia avanzada, que la usan países del primer mundo, creado en el 2010 en esa reforma constitucional, ¿qué posición deberá tomar si quiere hacerse una reforma constitucional? Bueno, ya el Tribunal Constitucional la tomó cuando se impulsó una iniciativa o una acción de inconstitucionalidad que introdujo un abogado de apellido Fredomiro, algo así. Fredelmiro Ramírez, creo, sí. Fredelmiro, sí, bueno, él no es muy conocido. Exactamente. Se le conoció por en ese momento. por esta iniciativa que tuvo, y que el Tribunal Constitucional tuvo bien pronunciarse sobre ella, indicando que la Constitución no podía ser declarada inconstitucional y que cualquier acción de esa naturaleza constituiría un atentado a la propia Constitución. Pero entonces, excúseme, doctor, sí, para terminar ya el comentario. Entonces, de hacerse la reforma y de ellos querer, el Congreso querer hacer la reforma, entonces no sería posible porque el Tribunal Constitucional está por encima de cualquier decisión que tome el Congreso. Bueno, el Tribunal Constitucional estableció que la única forma que tenía para modificarse la Constitución es a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, como establece la misma Carta Sustantiva de la Nación. Ahora bien, en los actuales momentos existe un debate de si el transitorio 20º de la Constitución puede ser reformado para ser extirpado en este periodo del ordenamiento constitucional nuestro. Yo entiendo que no, porque es un mandato constitucional que no requiere ni siquiera reforma. Claro. Para completarse, o sea, o para tener una aniquilación jurídica, puesto que tan pronto venzan los plazos para inscribir candidaturas de la Junta Central Electoral, que culmina el 22 de agosto de este año, inmediatamente cesa la vigencia del transitorio 20º de la Constitución, porque está dispuesto única y exclusivamente como una garantía de la limitación al ejercicio del poder por parte del actual titular del Poder Ejecutivo. Y por consiguiente, si ciertamente se puede reformar la Constitución, esto no está en debate, la misma Carta Sustantiva establece la forma en cómo ella puede hacer, sí. Pero desde el punto de vista de lo que es la conformación de las cámaras legislativas y el requisito de las mayorías que se requiere para reformarla, no están dadas las condiciones políticas y jurídicas, porque ni el PLD en su conjunto, ni las fuerzas dentro del Partido de Liberación Dominicana que impulsarían esta reforma, porque ya se sabe que públicamente las fuerzas legislativas que apoyan al presidente Leonel Fernández bajo ninguna circunstancia se sumarían a esta. Entonces, el PLD o esa parte del PLD no cuenta con los votos suficientes para reformarla. Y lo hemos visto y aprovechamos aquí para reiterarlo. La única forma en que puede reformarse la Constitución de la República es si se recurre al soborno de legisladores. Pero dice, esto es un delito. Doctor, pero dice Elpidio Báez, un legislador, diputado, dirigente del PLD, diputado oficialista, de que los votos están y que le sobran de todas las bancadas y de todos los sectores a lo interno de lo que es la Cámara de Diputados. Yo me voy a remitir a lo que le dijo el vocero de la bancada PLDista en la Cámara de Diputados, que él sabe tanto de esto, de la reforma constitucional, como sabía sobre el rumbo que tomaría el ciclón George. Eso le dijo el vocero de los diputados del PLD. Gustavo Sánchez. Y yo me voy a sumar a ese importante pronunciamiento que él hizo. Él no sabe de eso. Pero preocupa mucho, porque todos sabemos lo que significa un colapso, una ruptura del Partido de la Liberación Dominicana al pueblo dominicano. Pero vemos sectores decididos y empecinados en de una u otra forma empujar una repostulación del presidente Danilo Medina. Inclusive han dicho de que inscribirían, de ser así más adelante, al presidente Danilo Medina, aún teniendo ese impedimento constitucional.
¿qué sucedería o cómo Conforme a la usted ley- vislumbra conforme ese a la ley de escenario? Conforme a la ley de partidos y la propia Constitución y la reglamentación de la Junta Central Electoral, es una idea muy peregrina decir que puede inscribirse el presidente Danilo Medina sin que antes pueda ser reformada la Constitución de la República. Eso no está ni siquiera en debate. Porque nadie que seriamente quiera plantear una cuestión de esa naturaleza puede ni siquiera ser, eso no puede ser ni siquiera atendido. No está en discusión que para que el presidente Danilo Medina pueda postularse, necesariamente deba reformarse la Constitución. Y en la inquietud inicial tuya de que esto puede generar conflictos, ya no es solo un conflicto interno del PLD, que es importante para nosotros, los militantes, dirigentes y los que pertenecemos al Partido de la Liberación Dominicana, y por qué no para la propia sociedad, porque en la estabilidad del PLD descansa la propia estabilidad democrática de la República. Ahora bien, lo más importante, y más importante que eso, y más relevante que eso, es que una eventual reforma constitucional en los términos que está planteada, en las condiciones actuales que hemos dicho, no solo va a generar un conflicto interno del PLD, va a generar un conflicto en la sociedad. Y ya lo estamos viendo. Fíjense que lo que inicialmente parecía una confrontación de grupos a lo interno del PLD, ya no se trata de esto. Y hoy justamente en Santiago hay una manifestación multitudinaria de la sociedad dominicana que ha ido allí a implantar lo que han denominado una parada cívica, un paredón moral, y aunque participan legisladores, se ven obligados a acudir porque es un reclamo que se le está haciendo justamente a los congresistas, de que la Constitución de la República no está en venta. También ayer vimos, según reportes que han salido en los medios y en las redes sociales, una importante manifestación en ese sentido en Nueva York. Nueva York, o sea, sí, que ya trasciende incluso las fronteras nacionales el reclamo de que se respete la Constitución de la República. Así informamos al comienzo de este programa, pero ahí iba una resolución de la Junta en torno a lo que ha sido el proselitismo a destiempo. Si bien es cierto, todos aplaudimos esa decisión de la Junta, pero ha preocupado que ellos de una u otra forma, ya el pleno de la Junta, quieren también parar esta parada cívica, estos actos cívicos, pidiendo el respeto a la Constitución. Entonces es algo que preocupa, porque ahí lo que se está defendiendo es lo que rige la vida nacional, la Constitución. Entonces, ¿usted cree que eso aplicaría, esa resolución de la Junta, a esos actos cívicos de la sociedad espontáneo en defensa de la Constitución? Hay que poner en el contexto en el que la Junta Central Electoral adoptó la decisión que tú aludes, en el sentido de parar todo tipo de manifestación proselitista. Y lo hizo por el hecho de que los partidos políticos, básicamente el Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que decirlo, es la organización política que tiene la capacidad de movilización mayor en el país y fuera del país donde existen la diáspora dominicana. Y justamente, y más recientemente, las fuerzas que apoyan al presidente Danilo Medina habían estado haciendo actos públicos, incluso simultáneos en distintas provincias y demarcaciones del país, bajo la sombrilla de que eran actividades en respaldo de las ejecutorias de gobierno. Pero cuando se escenificaba y cuando usted lo veía, se daba cuenta que, aunque se decía que era con ese propósito, eran luego actos propiamente proselitistas. Por un lado, violentando la Constitución, porque el presidente de la República no puede ser candidato, porque ya lo hemos explicado. Y segundo, haciéndolo de una manera que, a mi juicio, violentaba las normas estatutarias y reglamentarias del PLD, porque se utilizaban los símbolos del partido, incluso en algunos de esos actos se cantaba el himno de la República, el himno del Partido de la Liberación Dominicana, y se levantaba el lema del PLD cuando no se trataba de una actividad institucional, sino proselitista de una facción. Pero además de esto, habría que preguntarse cómo estaban siendo solventadas estas actividades. Y la Junta
en su afán de pretender dar la apariencia de un equilibrio, pero un equilibrio que lo hace muy cerrado, entonces atribuyó esto a todos los sectores, incluyendo a la oposición, porque hizo unas visitas casa por casa y dijo que los partidos habían desbordado los límites establecidos y las actividades que podían realizarse en la fase previa a la pre-campaña, que es donde nos encontramos, y decidió suspenderlas todas, cuando lo que debió suspender son aquellas que violan la ley y la Constitución. Porque en el caso de las actividades que estaba desplegando, que habíamos venido desplegando el sector que apoya al presidente Leonel Fernández, y que la última fue escenificada en el Estadio Olímpico, donde acudieron más de 100.000 personas, es un recinto cerrado conforme a la ley, sí, que permite ese tipo de actividades, pero además tuvo que escogerse escenario porque no hay ningún otro que tenga la capacidad para albergar a la cantidad de personas que se entendía que acudirían, como en efecto ocurrió. De manera que nosotros sí nos hemos ceñido a lo que dispone la ley de partidos, que establece que se pueden hacer actividades de ese tipo en recintos cerrados. Pero finalmente la Junta Central Electoral también se vio compelida a adoptar una resolución, la número 1119 de esta misma semana, en la que establece la suspensión de un anuncio publicitario que tenía el ministro de Obras Públicas, que ahora de manera graciosa ha dicho que no, que él no fue quien impulsó ese anuncio en la televisión y la radio, sino que fueron algunos amigos, y que él iba a comunicarse con esos amigos para que dieran cumplimiento a lo retiraran. Central Electoral. Doctor. Entonces esas son de las cosas que nosotros estamos viendo que se están dando. Pero la Junta Central Electoral, y con esto completo, sí, la Junta Central Electoral no tiene la capacidad legal, no tiene la autoridad, no está revestida de esas competencias para suspender actividades cívicas como las que se presentaron o la que hoy se presentó en Santiago y otras que se venían presentando en frente al Congreso de la República, en San Cristóbal, en la Plaza de la Constitución. O sea, porque los ciudadanos tenemos el derecho a desplazarnos siempre dentro, garantizando el orden público, como esto se ha venido haciendo, siempre que esto no atente contra la paz social y el libre tránsito, y que no se escenifiquen acciones violentas, nada de eso, porque no se trata de eso. Simplemente los ciudadanos han ido a reclamar a sus autoridades en el Congreso de la República y en plazas públicas del país que se respete el mandato de la Constitución. Doctor, ya por último, tenemos muchos temas que debemos seguir tocando, pero hay un sentir a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Circuló en el Congreso Extraordinario un video donde el presidente de este partido, el doctor Leonel Fernández, al tomar la palabra de apertura, hizo saludo a lo que son los diferentes organismos y órganos del partido, y hubo una gran ovación cuando ya se habló de los dirigentes medios en buen llano, ya sean presidentes municipales, de provincia, de intermedio, de bloques de intermedio. ¿Qué opinión le merece usted al respecto? ¿Cómo se paró la mayoría, si se puede decir así, del Partido de la Liberación Dominicana, los dirigentes medios, lo que mueven ese partido, las arterias de este partido, en esa ovación y ese aplauso tan prolongado que salió en todos los medios, en todos los periódicos, al presidente de este partido, el doctor Leonel Fernández? Sí, eso tiene varias lecturas. Lo primero es que a la llegada, porque ahí estábamos, a la llegada de la alta dirección del partido y los dos líderes fundamentales del PLD, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, hubo una gran ovación y en medio de reclamos de unidad. Esa era la consigna que a gritos allí se escuchaba, de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y tal como tú señalas y explica muy bien, cuando el presidente Leonel Fernández, en su calidad de presidente del PLD, les correspondió hacer uso de la palabra para dar inicio a la actividad formal, fue ovacionado ciertamente, y también hay que decirlo, el presidente Danilo Medina, con todo el respeto que los miembros del PLD le tenemos, pues también le tributamos un importante aplauso, como él se merece, por la gran obra de gobierno que está realizando. Sí. Pero a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, esto tiene un mensaje muy claro. En cuanto a lo que ha sido
la conducta política en el tratamiento de esta situación a lo interno del PLD tiene el siguiente mensaje. Es que quien ha reclamado los derechos de militantes, de los dirigentes, de los integrantes, de los miembros del PLD, ha sido el presidente del partido. Quien exigió como condición sine qua non para que se adoptaran las primarias abiertas instituidas en la ley de partidos como método de elección de los candidatos del PLD, incluido el candidato presidencial, quien ha reclamado que esto debía hacerse partiendo de una reforma estatutaria que solo lo podía hacer el Congreso del partido, lo ha reclamado en todos los escenarios, de manera pública y a lo interno en el comité político, ha sido el presidente Leonel Fernández. Y la militancia, la dirigencia intermedia de base, los presidentes municipales, presidentes de circunscripciones, de bloques de comités intermedios, los presidentes provinciales, saben que quien ha tenido ese reclamo es el presidente Leonel Fernández. Pero más que eso, saben que con Leonel, cuando Leonel gobierna todo el Partido de la Liberación Dominicana, y que cuando el presidente Leonel Fernández fue quien presidió o tuvo el ejercicio de la administración pública, los dirigentes intermedios del PLD tenían mayor relevancia, eran considerados y eran respetados en mayor dimensión que como acontece ahora. Esa es la realidad. Pero más que eso, la amplia y la mayoría abrumadora de los militantes de la dirigencia intermedia del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos una decisión tomada, y es que el candidato del PLD tiene nombre y se llama Leonel Fernández. Y fue el mensaje inequívoco que quiso llevarse y quiso mandarse allí a la cúpula del PLD, de que la dirigencia intermedia y de base del Partido de la Liberación Dominicana ya decidió que Leonel es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y por consiguiente seguro presidente de la República a partir de agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bonilla. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la conexión. Siempre, cuando esté por aquí, lo esperamos aquí en cabina, en vivo. Claro que sí, hay que tratar Con muchos mucho temas. gusto, cómo no. Bueno, éxito. Un abrazo para todos. Buenas Igual a tardes. usted, sí. No lo muevan ni lo cambios. Regresamos con más. Centro Interactivo número 1 de Nueva York, de Primer Plano, el que llegó Para quedarse. De Primer Plano.